Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos que me escuchan. Hoy, en esta mañana, a las 4 de la mañana, vive Jesús, 12 de marzo del 24, vive Jesús. Me ha levantado el Señor, vive Jesús, para traer un mensaje urgente de importancia, vive Jesús Santo. Padre, te doy gracias, te alabo, te glorifico porque tú eres santo. Abre el corazón, Señor, de todas estas personas, hermanos, amigos, y todas aquellas personas que a través de estos medios, Señor, van a oír este mensaje. Mensaje, Señor, que tú me has dado, porque tú eres el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú empezaste, Padre Santo. Tú estás trabajando en estos tiempos y tú has de terminar la obra que empezaste, Señor, poderoso Santo. Voy a coger en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13, 14 y 15, vive Jesús. Y la palabra del Señor dice así: sufrimiento del siervo de Jehová, vive Jesús. Dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres. Su parecer y su hermosura será más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra y tu palabra es santa. Yo sé, Señor, que tú no haces nada sin antes revelárselo a tus siervos, los profetas, Señor. Como dijo Samuel, Señor, heme aquí para que tú uses mi boca, uses mi corazón, mi cuerpo, mi alma, para que este mensaje salga tal y como tú quieres traerlo, Señor. Principalmente, Padre, a esta nación, Padre Santo, y al mundo, la cual, Señor, se ha ido por diferentes caminos, pero nosotros estamos viendo, vive Jesús, donde aquí en la palabra el Señor está hablando el Señor a través de Isaías, de Jesucristo, vive Jesús. Y Jesucristo, dice la palabra del Señor, que vino aquí, aún él siendo rey, se despojó de todo. Se despojó de todo, todas las riquezas, todo lo que él era, para venir a tratar de que este mundo, vive Jesús, lo entendiera y lo aceptara. No lo aceptaron. Y él vino y murió en la cruz del Calvario, vive Jesús, por gente que no eran merecedores, vive Jesús, no éramos merecedores de esa muerte, vive Jesús.
Y en esta mañana me ha levantado el Señor porque estaba soñando, vive Jesús. Y en este momento nosotros tenemos ya pronto las elecciones de elegir a un nuevo presidente, vive Jesús. El Señor te da la oportunidad de que tú seas el que lo elijas. Cuando Israel estaba siendo gobernado y dirigido por Samuel, principalmente tenían como rey a Jehová Dios y lo despreciaron. Vive Jesús. Y pidieron rey. Vive Jesús. Y el Señor le dio rey. Samuel lloró y el Señor le dice, no llores porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Vive Jesús. Si estamos viendo, vive Jesús, la historia de cuando Israel estaba en Egipto, vive Jesús, y el Señor llamó a Moisés. Y Moisés puso excusas de que no podía hablar, que era tartamudo. Y el Señor le dijo, no te ocupes porque yo soy el que he hecho todo. Y él le iba a poner a una persona para que hablara por él, vive Jesús. Y Moisés, tanto Jesús como Moisés, no tenían por qué dejar lo que tenían, porque Moisés tenía sus riquezas, tenía su familia y tenía todo. Y él no necesitaba irse a tratar de salvar a un pueblo, porque él no tenía esa necesidad. Él todo lo tenía, vive Jesús. Pero él, tanto como Jesús, lo dejó todo y se fue. Dice, heme aquí, Señor. Y se fue a libertar un pueblo, la cual no se lo merecía. Vive Jesús. Porque yo sé que mucha de aquella gente estaban sirviéndole a otros dioses y a ídolos. Vive Jesús. Pero aún así Dios oyó delante de su presencia los quejidos de muchos. Porque como Dios le dice a Abraham, si hubieran aún 10 justos en aquel tiempo que el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios, si hubieran que sea 10, pues yo perdonaba al pueblo. Vive Jesús. Dios oyó los clamores allá en Egipto y mandó a Moisés y a su hermano Aarón, vive Jesús, como profeta. Y Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser su Dios y Aarón va a ser el profeta, vive Jesús. En este tiempo, vive Jesús, que nosotros hemos vivido en estas épocas, Dios ha levantado grandes hombres. Lincoln, Luther King, Kennedy, y todos han sido muertos porque este mundo no quiere libertad. Dios quiere libertad, pero ellos no quieren libertad. Grandes hombres que no tenían necesidad de arriesgar sus vidas por un pueblo que no se merece. Lo mismo Jesucristo, vive Jesús. Vinieron a dar sus vidas
por un pueblo inmerecedor, vive Jesús. Pero por el amor de Dios, Dios mueve y Dios saca de lo más profundo de la tierra, de la basura. Dios saca y remueve y siempre saca algo útil. Vive Jesús para que el pueblo pueda ser bendecido. Estamos en este tiempo, vive Jesús, y en esta noche el Señor me dice, va a haber un atentado contra mi siervo Trump. Ustedes saben lo que pasó. Presidente Trump tiró para 3 años, 4 años más, una temporada. Y por H o por R, vive Jesús, pues hicieron trampa y cayó todo. Y Dios lo permitió, porque fue lo que el pueblo pidió. De la misma forma que el pueblo pidió el rey, de esa misma forma el Señor se lo ha dado. Pero por haber pedido y haber hecho lo que hicieron y la nación haber permitido hacer lo que ellos quisieran, pusieron este presidente que hay actualmente, la cual, ¿dónde ha llevado la nación? Ha llevado a la nación a un estado donde Dios va a vomitar de su presencia a esta nación, vive Jesús. Y va a empezar la nación a caer, vive Jesús. Y ha empezado los juicios apocalípticos por diferentes partes, vive Jesús. Eso es lo que dice Apocalipsis, que será por diferentes partes, no por todos sitios, sino por diferentes partes, vive Jesús. Y mientras yo estaba durmiendo antenoche, vino algo, un viento, y me destruyó una carpa que yo tenía. Yo le digo a mi esposa, oh, no está llegando, vive Jesús, porque esa carpa fue destruida y yo no me di ni cuenta, vive Jesús. La palabra del Señor dice que el Señor vendría como ladrón en la noche, porque las cosas vienen a veces cuando las personas están durmiendo. A veces cuando estamos los más tranquilos, vienen todo de repente. Yo salí en la semana anterior y me cogió una tormenta de granizo que yo pedía misericordia a Dios. Vive Jesús. Y hasta el carro se me dañó, vive Jesús. Y verdaderamente a veces hasta los justos recibimos los juicios de Dios, pero Dios siempre nos ha llevado hacia adelante, vive Jesús. Y mientras yo estaba durmiendo en esta noche, el Señor me decía en lenguas, unas lenguas extrañas, vive Jesús, anda, la basó aquí amando. Y el Señor me decía esas lenguas y ese Señor, ¿qué quiere decir eso? Yo no entiendo esas lenguas. Y el Señor dice, vienen en contra de mi siervo. Hay un atentado y van a tratar de matarlo. Vive Jesús. El Señor me interpretó. Vive Jesús santo. Porque el Señor es dueño de las lenguas, de los lenguajes. Vive Jesús. Dice la palabra del Señor. En el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, vive Jesús. Todo es de Dios. Y dice que había una torre allá en el libro de Génesis, que todos tenían una sola lengua y que estaban haciendo una torre para llegar al cielo, para que la justicia de Dios no los alcanzara. Vive Jesús. Y el Señor confundió las lenguas. El Señor le dio cada lengua a cada persona y ellos mismos no se entendían. Pero como Dios es el que hizo las lenguas, Él las entiende y Él las interpreta, vive Jesús.
Y Dios, a través de esas lenguas que siempre he estado y me ha usado de esa forma para su gloria. Una vez yo estaba en una iglesia americana y el Señor trajo un mensaje y yo no lo entendí, pero vino una sierva y me dice: siervo, no tenga miedo, porque ese mensaje es del Señor. Y yo estaba orando para que el Señor trajera ese mensaje, y lo trajo usted para traer ese mensaje. Es un mensaje de Dios, y aunque le van a caer encima, pero no tenga miedo, porque Dios está con usted. Dios respalda, vive Jesús, y Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Dios está llamando en estos tiempos a Abrahames, vive Jesús, que intercedan por esta nación. Porque en esta nación hay más de 10 justos, vive Jesús. Pero Dios está llamando a esta nación para que se convierta, vive Jesús, no para que siga haciendo lo que está haciendo, vive Jesús. Y Dios le está dando una oportunidad, porque este hombre llamado Trump, este hombre Dios lo sacó de la basura. Ya cada uno de nosotros sabemos quién era Trump. Cuando Trump llegó, Trump le prometió a esta gente que son encapuchados, vive Jesús, que los iba a ayudar. Sin embargo, no los ayudó. Y ellos dicen ahora que Trump los traicionó, que Trump es un traicionero. Pero como Dios hace como Él quiere, Dios guarda a su siervo, y Dios hace como Él quiere, no lo van a poder tocar, vive Jesús. Porque es un plan de Dios. Pero si esta nación, vive Jesús, desprecia lo que Dios quiere hacer, esta nación va a pagar un precio. Van a haber hambre, va a haber destrucción, va a haber lo que nunca se ha visto. Como dice aquí: así se asombrarán muchos las naciones, vive Jesús, por lo que Dios va a hacer. Los reyes cejarán sus bocas. Porque Trump, un hombre multimillonario, no tenía, o quizás billonario, no tenía necesidad de estar detrás de que una nación sea bendecida. Él no tenía tanto como Jesucristo, como Moisés no tenía, Trump no tenía necesidad de ponerse a ayudar a una nación, porque él todo lo tenía, él nada necesitaba. Sin embargo, él todo lo dejó para ser presidente y ayudar a esta nación, y él dice que él iba a volver a esta nación lo que era, grande. Pero todo el mundo lo despreciaron para poner a otro presidente que saben dónde ha puesto esta nación. Y Dios va a meter fuego, porque ayer yo estaba viendo un programa por allá en Pakistán, estaba siendo destruida por agua, y la gente riéndose y la gente jugando, ajopándose con sombrillas. Yo le dije a mi esposa: mira, pero cuando venga fuego no va a poder ajoparse con las sombrillas, vive Jesús. Juegan con el agua, pero con el fuego no van a poder jugar, vive Jesús. Dios le está dando una oportunidad a esta nación. Dios está llamando a Abrahames que oren, intercedan por esta nación. Pero que no oren, vive Jesús, por los que se van a perder. Eso hay que dejárselos a Dios, para que Dios, si quiere tener misericordia de ellos, que Dios tenga misericordia.
porque no es tiempo de estar orando por el diablo para que el diablo se convierta, porque el diablo ya está perdido desde el comienzo del mundo. Y todos aquellos que lo sigan también se van a perder con él. La iglesia tiene que orar por los justos, vive Jesús. Por el pueblo de Dios que está ciego, vive Jesús. Y está siguiendo, como hizo Israel, está decidiendo por otros reyes que no le van a dar bendiciones. Trump no tiene necesidad de estar pasando lo que está pasando frente a las cortes, como llevaron a Jesucristo delante de aquellos mismos que habían comido el pan y los peces con él, estaban allí también. Los mismos discípulos lo dejaron solo. Y Trump no tiene necesidad de estar haciendo lo que está haciendo, vive Jesús. Él está haciendo lo que está haciendo porque Dios ha tocado su corazón. Porque Él se convirtió a Cristo. Y Él está haciendo lo que Dios quiere que Él haga. Dios está moviendo a ese hombre. Porque ese hombre tiene dinero para estar en la casa o estar gozándose por el mundo con toda la riqueza. Sin embargo, está delante de jueces tratando de hundirlo de la misma forma que hicieron con Jesucristo. Vive Jesús. Pueblo, despierta, porque hay de aquellos que se levanten en contra del siervo de Dios, vive Jesús. Porque de la misma forma que va a venir castigo sobre Israel por haber despreciado a Jesucristo, y aún todavía lo están despreciando, vive Jesús, y se creen que van a ganar la guerra, pero están siendo engañados, vive Jesús. Porque todavía ellos van a tener que pagar el precio por haber dado la espalda, aunque fue un plan de Dios, vive Jesús, pero ellos mismos van a tener que llorar por el perdón hacia Dios, vive Jesús. Porque Dios los quiere perdonar. Dios quiere salvar a Israel. Y Dios quiere salvar al mundo, vive Jesús. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te está dando una oportunidad, nación. Dios nos está dando una oportunidad con Trump, vive Jesús. Yo no soy votante. Y yo no estoy hablando porque estoy respaldando a Trump. Yo no respaldo a Trump. Y yo no respaldo a ningún gobierno. Vive Jesús. Porque mi gobierno es Cristo. Vive Jesús. Y como yo estoy seguro de que no hay ni uno bueno, vive Jesús. Porque el mismo Moisés, después de estar delante de aquella nación, vive Jesús, le dio coraje y hizo lo que le dio la gana, y él mismo perdió la oportunidad de entrar a las tierras prometidas. Vive Jesús. Así es que dice la palabra del Señor que no hay ni uno bueno. Y el Señor nos dice que no confiemos en el hombre, porque el hombre destruye al otro hombre. Porque quizás tú oyes que estoy predicando esta palabra y dices, ese es un troncista. No, yo no voto. No tengo miedo de que sepan que yo no voto, porque ellos lo saben, ellos buscan mi récord y saben que yo no voto, vive Jesús. Varios años que yo no voto. Porque yo estoy viviendo, yo no estoy viviendo del gobierno, yo estoy viviendo de mi seguro social, que yo me lo gané muchas veces. Yo trabajé hasta casi todo tiempo 2 trabajos, vive Jesús. Y eso es los testimonios, vive Jesús, que estoy dando, porque quizás muchos dicen, no, ese está a favor de Trump. Yo no estoy a favor de nadie, yo estoy a favor de Jesucristo. Y sé que Dios está bregando con Trump para poner esta nación donde Dios quiere ponerla, al igual que con Israel, vive Jesús. Dios quiere ponerlos en alto,
pero se han ido por otros lados, vive Jesús, dándose gloria ellos mismos y no le están dando gloria a Dios. Y tenemos que darle gloria a Dios, porque Él es nuestro Rey, vive Jesús. Mi hijo, tenía un hijo que tenía 34 años y estaba en una pandilla que le decían los King. Y cuando mi hijo murió, ellos fueron todos, una pandilla en motora. Habían como 300 allí en el parking de la funeraria. Estaba lleno el parking y estaba llena la calle. Entonces ellos se llamaban King y Dios me puso a predicar. Me dice, yo le decía, solamente King hay uno, que es Jesucristo, vive Jesús. Y ellos, después al último, todos me abrazaron, vive Jesús, porque ellos reconocieron de que verdaderamente solamente hay un Rey, vive Jesús. Y aquí solamente Tron es temporal, vive Jesús, pero vendrá un Rey. El Señor me dijo que después que terminara el Apocalipsis, volvía a un Génesis. ¿Y cuál es el Génesis? Jesucristo, que traerá la nueva Jerusalén, vive Jesús, para empezar desde cero, desde aquella vez que el Señor tenía el Edén y tuvo que sacar al ángel de luz porque se levantó contra Dios y todo fue destruido. Al igual que el Edén para Adán, también vive Jesús. Dios tuvo que sacarlo y echarlo fuera. Y Dios me dice, siervo, voy a empezar un Génesis después que termine el Apocalipsis. Vive Jesús. Pueblo, Dios está llamando. Dios dice en su palabra que no hace nada sin antes anunciar a su pueblo, vive Jesús, para que su pueblo se prepare. Dios viene hablando desde años y años y años de todo esto que está pasando por donde quiera, vive Jesús. Y hay 4 años más que Dios quiere dar la oportunidad a esta nación. Mira a quién tú pones allá arriba, vive Jesús, porque grandes hombres han perdido su vida por ser presidentes para tratar de llevar a esta nación por buen camino, pero han sido muertos, vive Jesús. Y Dios te dice hoy, despierta pueblo porque duermes. Mensaje de alerta, vive Jesús. Porque Dios es dueño de las lenguas, Dios es dueño de todas las cosas, vive Jesús santo. Ora vasaya aquí jamás la basando la bajoa. O sanda la basó aquí calamasaya cándole vaya. Ura aquí abando la vasaya aquí a la vasaya coa. Ire beiso iracándole esaira. Ura aquí amando la vasaya aquí a vasaya aquí. Orequendo, ura basara catotere meisa, sanda la basó aquí amando la basó, sando leje meiso ki caramajasoa, ere meiso riki meira so aquí amando, ora masaya cotemeja, o que mera so tereje mera, ir amando la basó aquí amanda la basaya sanda, sabia. Santo, 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 porque tú eres santo, Señor, poderoso Dios. Te doy gracias, Padre Santo, Padre bueno, porque tú eres el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin de todas las cosas, Señor. Yo sé que está pronto este fin, Señor, pero tú estás llamando, Padre Santo, a Abraham para darle un tiempo más. Abrahames que clamen por esta nación y por el mundo, Señor Padre Santo, que ha de ser salvo. Aquellos que han de ser condenados ya están condenados, como fue Judas, que nació para ser condenado. Poderoso Santo, porque su corazón era malo, como el de Caín, mi Dios. Padre Santo, Padre bueno, tú eres el gran yo soy. Gracias, Padre, por tu amor.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Alerta, pueblo, alerta, alerta. Este es el último aviso que Dios está dando para esta nación. Tiempos vienen buenos, pero tiempos vienen malos. Y tienes que decidir por cuál tú te quedas. Bendiciones, bendiciones. Amén.